Minutos pasaron de las 7 de la tarde en toda la República Argentina y nos damos el gusto de todas las tardes que saludar a Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo, muy buenas tardes aquí, buenas noches allá, ¿cómo le va? Querido Super Pibe, es un gusto saludarte, un fuerte abrazo. Mañana se empieza la etapa más importante, crucial del Campeonato del Mundo, con el partido de San Petersburgo, de Francia y Bélgica. Estaremos pendientes y mañana por la noche seguramente haremos una evaluación. Pero recién en el Día de la Patria estaba escuchando la cobertura que hacía C5N de las víctimas, los familiares, que también son víctimas del Ara San Juan en la Casa Rosada, la presencia de algunos políticos, de algunos artistas, para mitigar esa soledad. ¿Cómo habrá sido empezar el Día de la Patria hoy en Buenos Aires frente a la Casa Rosada, después de una noche de mucho frío, pensando en la tremenda injusticia a la que este gobierno los está sometiendo? ¿Cómo es el Día de la Patria? Para quienes perdieron a sus familiares justamente trabajando, luchando, peleando, podría decirse, por eso que llamamos patria. ¿Y cómo habrá sido el despertar de los colegas que hoy no podían cubrir la información, que no podían escribir, editar? Estoy hablando de la gente de Telam, lo que iba a ocurrir en la marcha que se produciría a partir del mediodía. Buenos Aires, me la imagino, empezó la jornada con las calles vacías, un día de la patria raro, sin desfiles, porque los militares no quisieron desfilar, evidentemente, porque a ellos tampoco les alcanza, porque ellos también se cansaron de las mentiras, aquellas que les había dicho Macri. Van a ver ahora cómo vamos a ser justos con ustedes. Ellos paran a su manera, no salieron a desfilar. Trabajadores de otra naturaleza tienen que hacerlo de otra forma, y hay quienes no pueden parar, por ejemplo, los trabajadores jubilados. Por eso es que la marcha, que empezó a gestarse poco a poco desde las distintas calles de Buenos Aires, que confluían como un río, ese mar de gente, en el que se fue convirtiendo la 9 de julio, llevaba el testimonio de todos los que están desconformes, los que están dolidos, los que están desencantados y los que están arrepentidos con el gobierno que hoy, un poco alejado de la realidad, en un marco muy pequeño, de un desfile muy modesto en Tucumán, le hablaba a todo el país. Macri le habló al país. Hablaba de un barco, de una tormenta. Cuando dijo barco, me preocupé, dije, va a hablar del Titanic, ojalá que no, que él no tenga que admitir que hay un hundimiento, por lo menos, de los sueños en la Argentina que él está conduciendo a nombre de las corporaciones. Después pensé, a lo mejor habla de los barcos piratas, de los piratas socios de Macri, que se llevan el país como en los viejos tiempos, solo les falta un parche en el ojo, y efectivamente tener un barco para remar, pero no es necesario, porque existen los papers para mandarlos a Panamá, a Islas Vírgenes, a Islas Británicas, y en consecuencia ya no hacen falta ese tipo de barcos. Vamos a ver en qué contexto y de qué tormenta le habló Macri hoy, desde Tucumán a la Argentina, en la fecha patria. Los argentinos dejamos atrás la idea que va a venir un Mesías a salvarnos. Es un crecimiento. Porque empezamos a entender que todo depende de nosotros. Y que no nos sentimos angustiados, sino orgullosos. Como no se sintieron angustiados, a pesar de las palabras del presidente, rindiéndole pleitesía al rey de España. A que esa pobreza... Estamos pasando una tormenta. Una tormenta fruto de muchas circunstancias. Entre ellas hay temas de nuestra propia gestión, de los mercados externos y de las políticas tomadas por gobiernos anteriores. Comparto las angustias del momento. Es importante entender que pueden variar los factores, así como varía el clima en la navegación. Pero el rumbo del barco está claro. Reparar los daños de una tormenta no puede ser la razón de ser de un gobierno. Pero todo esto no es solo una expresión de deseo. El cambio está empezando a producir resultados. Superemos la tendencia que tienen algunos de siempre ver cómo las cosas pueden salir mal. Tanto mejor ser optimistas para que el país pueda salir una vez por todas de esa historia de crisis recurrentes que nos lastimaron durante 70 años. Quiero pedir también el aporte de los empresarios argentinos, porque el mundo ya nos ha demostrado su apoyo. Ahora es necesario que los empresarios muestren también un mayor aporte. Sepan que de este lado ya no hay un Estado que no los va a acompañar.
sepan que de este lado ya no hay un Estado que no los va a acompañar. Al contrario, ya no hay un Estado que aplasta, que pone trabas, y un Estado que no cambia las reglas de juego. Y no las cambia ni aún en las tormentas. Sigamos adelante. Hagámoslo con el entusiasmo, la esperanza, el coraje que están en el corazón de todos los argentinos. Estamos pasando una tormenta. ¿Y qué se va a hacer? Este era el discurso del Día de la Patria. No había una palabra de disculpa para los jubilados, para los trabajadores, para los pensionados no contributivos, para los estudiantes, para los científicos, para todos los derrotados de esta época. Pero ni hablar de una palabra reparadora para los trabajadores de Telam, para los familiares de Lara San Juan, para los docentes de Chubut, para los docentes en general. Nada de prometer una paritaria nacional para que desde allí las cosas puedan hacerse un poco mejor para los docentes y consecuentemente para los alumnos de todo el país. Nada de hablar del reconocimiento de que no se puede manejar un país pagando intereses cuantiosos por una deuda que ya uno imagina impagable, que ya supera los 300.000 millones de dólares, acumulados en este tiempo, la mayor parte de ellos en apenas 2 años y 3 meses. La verdad es que la respuesta de los perplejos marchantes de hoy por la ciudad de Buenos Aires no podía ser otra que esta, que vamos a escuchar en un rápido combo de voces que tenían su réplica al barco de Macri y a la tormenta de Macri y al capitán que no existe. Bueno, en primer lugar, déjame expresar mi solidaridad con todos los compañeros de los medios que están pasándola mal, los compañeros de Telam, el propio canal de ustedes, que hay compañeros que no están cobrando. Y segundo, estamos en la calle, primero conmemorando el Día de la Independencia Argentina, y segundo, obviamente, protestando y haciéndonos eco de una situación social que está perjudicando a muchos hogares en este país, y creo que la expresión de los trabajadores en la calle es una forma de protesta que valoramos y en la cual estamos presentes. Nosotros estamos participando de esta jornada histórica donde el pueblo decide recuperar el 9 de julio, cuando el gobierno nacional se corre. Y bueno, con la expectativa de que se entienda que hay que tener un país que sea soberano, que el Fondo Monetario Internacional nos hace mucho daño, que vamos a perder nuestra soberanía económica, que estamos perdiendo nuestra soberanía política. Y creo que bueno, la respuesta por la participación de los laburantes es contundente y siempre con la expectativa de ser escuchado por parte del gobierno. Obviamente los que estamos aquí rechazamos enfáticamente ese acuerdo con el Fondo Monetario, porque implica mucho más ajuste, mucho más dolor para el pueblo argentino, más destrucción del aparato productivo, del consumo. Y además significa una renuncia a la soberanía, porque se están entregando las herramientas más importantes para hacer política económica, que es la política fiscal, la política monetaria y la política tributaria, que de ahora en más la van a diseñar fuera del país. Muy molesto. ¿Qué puede pensarse que iban a dar como respuesta? Necesariamente tenía que ser esta, al discurso de Macri. Discurso de Macri que tenía algo de infantil en las apelaciones que realizaba. ¿Acaso porque había visto a su ministro de Energía, Javier Iguazel, un hombre que viene de las cosas más malolientes que se pueda uno imaginar, con el informe que había hecho en Vialidad, tratando de enviar a prisión a cualquier persona que haya estado trabajando para el gobierno anterior? Javier Iguazel se presentó en un programa de televisión y pensó en aquello del país jardín de infantes, ¿se acuerdan? De María Elena Walsh, y más o menos a esa gente le habló. El desprecio intelectual que hay que tener por los telespectadores es muy grande, o el autodesprecio, porque ¿cómo entender que una persona hable del país con el cuento de los 3 chanchitos? Esto que uno no sabe cómo contarlo fuera del país, esto fue real, esto existió, esto se puede ver de nuevo. He visto lo que estoy viendo ahora. ¿En qué sentido? En el sentido de las necesidades de la gente. De la desesperanza. Sí. De la desesperanza. No. Yo creo que todo lo contrario, en toda la Argentina, cuando uno sale un poquito de la capital, de Gran Buenos Aires. Todo lo contrario. Mira que el año pasado fui a 90 lugares de la Argentina. ¿Y qué le dicen? En general, mucho ánimo y mucha ganas de salir adelante. En 43 años, toda la vida siempre
A los argentinos costó llegar a fin de mes. No es cierto que esto es una situación de... El cuento de los 3 chanchitos es un buen ejemplo de cómo podemos hacer las cosas. Podemos buscar nuevamente las soluciones mágicas y volver a construir la casita de palitos. Como fue en el 2002, aplaudiendo el incumplimiento nuestro hacia el mundo, o como fue en el 92, 93, que hicieron todo este sistema perverso que tuvimos, y primer viento se va. Lo podemos hacer de barro, primer lluvia se va, o lo podemos hacer de concreto, con cimientos. Las villas en los barrios. De gobierno y las cosas cada día están peor. Eso es lo que vos ves. Yo creo que cada vez... Lo que pasa es que las paritarias aumentan los sueldos. Aumentan los sueldos, es verdad. Pero también aumenta la vida. Por eso, no, los sueldos no aumentan. ¿A usted le alcanza lo que gana? No, yo opino igual que Barros. Nosotros 3 pensamos igual. Creo que estamos peor, no sé. Creo que la mayoría en esta mesa... Serán los 3 chanchitos los que comandaron los aportes truchos de la provincia de Buenos Aires, que están ya reclamando explicaciones de María Eugenia Vidal, nada menos, porque es desde ahí que se ha tramado algo que uno no puede entender dónde va a terminar, no lo puede imaginar. Lo que ha denunciado la gente del Destape, Juana Morín, Roberto Navarro, es algo tan pero tan grave que no hay manera de esquivarlo. Yo no sé cómo va a ser el gobierno en su totalidad para salir de esto en lo que ha caído. Tener a quienes son los más pobres que podían encontrar al servicio de un lavado de dinero, de un ocultamiento de un dinero que no se sabe si salía del Estado o de dónde, pero que iba a parar a través de esas personas a lo que era la recaudación para la campaña 2017. Una denuncia hecha con tanta precisión que ya está en la justicia, con elementos que van creciendo en la investigación de Juana Morín y de Ari Lijalad. Vamos a ver un pequeño tramo del programa con esos aportantes, que ellos no son los truchos son los que pusieron la gente de Cambiemos para poder lavar ese dinero y utilizarlo en la campaña. Esto va directamente a María Eugenia Vidal. Y las explicaciones, las de Ocaña, que son tan modestas, las de Bullrich, ya no están alcanzando en uno de los temas más espinosos que se hayan denunciado en la historia institucional de la Argentina. ¿Cuánta plata pusiste o pusieron que pusiste? Y supuestamente en total 1.500 pesos puse, que es imposible que yo ponga porque no me alcanza ni para vivir y menos me va a alcanzar para aportar a una campaña. Esto para mí es una vergüenza hacia todos nosotros, porque que nos estén utilizando para algo que es sucio, justamente a los pobres, a los que somos laburantes. Sentí violada mi intimidad, mi identidad, mi número de documento, mi DNI, mi dirección. A medida que pasan los días, la violencia es más. Cuando ellos se quedan callados, el PRO te dice que estás afiliado, pero que no tiene la afiliación, el ninguneo, el silencio. No, es difícil describirlo. Este es el colmo. Yo creo que se ha caído muy pero muy bajo, porque ya no se trata solamente del dinero que dan los grandes empresarios para tener el gobierno que les sirve. Aquí se trata de usar a los más humildes, a los que menos tienen, para que aparezcan donando dinero. En algún caso, la mitad de lo que pueden percibir, porque hay gente que normalmente está por debajo de los 8.000 pesos, como demostró nuestro colega Juana Morín. De esto no va a ser fácil salir. Además, Irina Hauser hoy publica una nota en página 12, hablando ya de un arrepentido del PRO, con 14 años de militancia, concejal en Avellaneda, que también está contando todo lo que significó esta recaudación espuria. Daniel García se llama el hombre que ahora, como arrepentido, está confesando cuál ha sido la realidad de todo este tiempo de Cambiemos. Pero por supuesto que la situación en una fecha patria no solamente tiene estos ingredientes, también tienen que faltar la seguridad personal, el derecho constitucional de cada una de las personas. En estos días fue liberado Esteban Rosano. ¿Ustedes se acuerdan de Esteban Rosano? Bonadío, a través de Gendarmería, o aceptando lo que le decía Gendarmería, le puso panfletos y piedras en un bolsito a una persona que no tenía nada que ver con episodios que se registraron antes del fin de año y que le costaron estar 42 días preso. De esos 42 días, muchos justamente en la fiesta, alejado de su familia. Su padre denuncia que le pegaron 5 o 6 veces porque protestaba, porque expresaba su disconformidad con lo que estaba sucediendo.
Bueno, ahora, al final de cuentas, después de 42 días preso, el propio Bonadío lo ha sobreseído. ¿No les parece que es algo absolutamente increíble? Esta mañana pude hablar con Pablo Rosano, el padre de Esteban, con toda la indignación imaginable de un hombre que no tuvo la posibilidad de tener a su hijo en su casa en la fiesta, pero esto poco importa. Lo que trasciende aquí es que no hay ciudadano que pueda estar seguro en un país que en el día de la independencia perfectamente puede evocar 2 asesinatos. A uno lo arrastraron a la muerte, Santiago Maldonado, y al otro lo mataron por la espalda, un chico de 21 años, Rafael Nahuel. Y a ellos también les pusieron piedras en el bolso, como a Esteban Rosano. No salió nunca a presentarse como yo, pero se ganaron un enemigo más porque ahora, antes no los quería, ahora los odia. Y el laburo de gendarmería, plantando piedras en la mochila de Esteban, panfletos en la mochila de Esteban. Esteban estuvo 42 días en cana en función de la mentira que planta gendarmería en su mochila. Jamás, ni un momento los vecinos dudaron de mi hijo. Peor que podía haber hecho es levantarle la mano a mi hijo. Yo cada vez que pienso eso, tengo ganas de ponerme a llorar. Pablo, ¿qué dice el fallo final de Bonadío? ¿Qué leyó? ¿Cómo justifica toda esta historia? ¿Cuál es el final de la misma? Ellos no justifican nada, sino que dicen, bueno, como haber investigado y que va a gozar de su honor y no sé qué otra cosa más. Yo le quería decir al doctor que el honor mi hijo nunca lo perdió. Es decir, un ciudadano que anda por la calle y queda en medio de una represión y le inventan porque a alguno le tenían que cargar la culpa y lo convierten en un ciudadano prisionero durante 42 días. Claro, no nos olvidamos que hay quienes llevan años como Milagro Sala, por ejemplo, prisioneras también, rehenes de este gobierno. Pero yo les decía que haberle puesto piedras y panfletos a Esteban Rosano era como haber dicho que Rafael Nahuel tenía armas que arrancaban los árboles de cuajo para poder justificar, Patricia Bullrich, el asesinato brutal de un niño, poco menos, muchachito de 21 años, mapuche, por supuesto que ya desclasado totalmente por un gobierno que los ha atacado de todas las maneras para defender los intereses de los terratenientes amigos de la Patagonia. Había armas de grueso calibre, una de las cuales cortó de cuajo un árbol de unos 20 centímetros. Cortó de cuajo un árbol de unos 20 centímetros, así que imagínense qué calibre puede ser. Lo que describen los albatros es que hubo estruendos muy fuertes y que eso se ve en los cortes que tuvo la vegetación y los árboles. ¿Qué tipo de armas? Había armas de puño, por lo que describen, pero bueno, eran como 15, 20 que estaban en una formación tipo militar, con lanzas, con cuchillos en las puntas, con máscaras antigas, con armas de puño y armas blancas. Armas, había dicho antes, que levantaban los árboles de cuajo. Esto es absolutamente increíble. Mienten, siempre mienten. Mienten cuando justifican por qué echaron a la gente de Telam. Le mienten a los familiares de las víctimas del Ara San Juan. Mienten, siempre mienten. Mintieron para poder tener preso a un muchachito, a Esteban Rosano. Mienten cuando llevan peritos truchos para declarar ante la justicia, como últimamente ha quedado demostrado. ¿Se acuerdan de Cohen? El perito de los viajes en barco del gas que ponía precios de los Estados Unidos que no existen y que con eso pudo hacer condenar a través de Bonadío a Barata y a Devido a la cárcel. Después el perito no podía dar una sola prueba de lo que decía, todo era falso, todo era sacado de la internet, no tenían manera de justificar nada y entonces tuvieron que liberar a Barata. ¿Y quién le devuelve a Barata todo lo que significó salir esposado de su casa entre los vecinos de toda la vida? ¿Y quién le va a devolver a Devido esta parte de la causa que estamos mencionando? Es así todo. Peritos truchos, peritos que se desdicen, peritos que consiguen a través de esta justicia totalmente entregada a los intereses de los medios hegemónicos y del gobierno que llevan a la gente presa. Es muy difícil sobrellevar
un día patrio en estas condiciones. Casi que ha sido bueno que no hubiera un desfile, porque qué ganas de agitar una bandera. Es muy distinta la patria para unos y para otros. A veces la patria es demasiado diferente en el corazón de quienes la gozan porque les va muy bien, o la padecen, como la inmensa mayoría, porque les va muy mal. Pero no nos quejemos hoy de la justicia en la Argentina, esa que tiene presa a Milagro Sala, a Esteche, Devido, a los dueños de este canal, a Cristóbal López y a Fabián de Sousa, también con procedimientos que están totalmente reñidos con la justicia. Pero hoy podemos hablar de algo más grave al lado, de lo que sucede con Lula, al que la justicia de Brasil, un juez apareció, alguien decente desde Porto Alegre, diciendo lo tienen que liberar, y ahí empezó a funcionar todo el establishment económico y mediático del país para impedirlo, y efectivamente Lula sigue preso. Cuando pienso en Brasil, en la Argentina, también pienso en algo que decía María Elena Walsh y que recién lo tuvimos en el Zócalo, país jardín de infantes. Nosotros, pobres niños, ¿a qué justicia apelaremos para desenmascarar a nuestros encapuchados y fascistas espontáneos, para desbaratar listas que vienen de arriba, de abajo y del medio, para derogar fantasmales reglamentos? Todos tenemos el lápiz roto, termina diciendo María Elena, y una descomunal goma de borrar ya incrustada en el cerebro. Pataleamos y lloramos para formar un inmenso río de mocos que va a dar a la mar de lágrimas y sangre que supimos conseguir en esta castigadora tierra. La seguimos mañana. Buenas noches. Un abrazo, Víctor Hugo. Muchísimas gracias. La actualidad del mundo del tenis, como siempre.